Estamos a horas de empezar un año nuevo y muchos ya hicieron listas, metas, propósitos, otros sacaron cuentas, quizás se propusieron cambios y otros simplemente viven el momento. Están pensando en comida, en bebida, en la fiesta, en la música. Pero en medio de toda esta circunstancia hay algo que no cambiará con el año nuevo y es el tiempo. Todos seguimos teniendo las mismas 24 horas por día. Yo quisiera decirle a todos los que están escuchando, a todos los que nos están viendo, que el 1 de enero va a ser un nuevo año, 2026, pero el 1 de enero no nos va a regalar más tiempo. No nos da días extra, no nos da horas extra, no nos devuelve los minutos que perdimos el año pasado. Y la gran pregunta para el creyente no es qué voy a hacer este año, como muchos se preguntan, sino en qué estoy gastando el tiempo que Dios ya me dio. Porque el problema real, amigos y oyentes, no es que no tengamos tiempo. El problema es en qué estamos gastando el tiempo que Dios nos regala. En qué lo estamos invirtiendo. Para ilustrar mejor esta situación, quise traerles también unos datos muy interesantes y son las estadísticas del uso de redes sociales en Argentina, no de hace 10 años o 15 años, sino del 2025. Estadísticas reales del uso de redes sociales. Estos datos los recopiló la Universidad FASTA, pueden después googlear, y el grupo Infobae, que es de público conocimiento. Según este estudio, los usuarios argentinos pasan, escuche bien, en promedio de 3 a 4 horas por día conectados a redes sociales. ¿Qué te parece, Mauro? 3 a 4 horas por día. Y la previsión va en alza, tristemente. Los informes más recientes indican que el promedio para 2026 estará en 4 horas 24 minutos diarios. La mitad de la jornada laboral. La mitad de la jornada laboral. Las redes sociales más usadas son las siguientes, establecidas en horas promedio mensual. Primero, creo que se cabe de Maduro, hace 3 años que viene impactando y es líder mundial. TikTok con 38 horas promedio mensual. Segundo, WhatsApp, que me imagino yo son los estados de WhatsApp, con 28 horas 50 minutos. Instagram tercero con 23 horas. Cuarto, YouTube con 21 horas. Quinto, Facebook con 15 horas 20 minutos. Poniendo en perspectiva todo este tiempo, una persona que pasa 4 horas al día ocupado con la pantalla del celular, escucha bien, pasará 1460 horas al año viendo redes sociales o usando el celular, mirando la pantalla, lo cual equivale a 60 días enteros al año usados para el celular en sus diversas redes. Tremendo, me impactó a mí, espero que sea de impacto para todos. Bueno, estos estudiosos también y estadistas analizaron qué se podía hacer con ese tiempo. Y los resultados son sorprendentes. Con ese tiempo usado 60 días enteros, una persona podría plantar 2000 árboles, construir un monoambiente completo, ir a la luna 10 veces ida y vuelta y leer la Biblia en promedio 16 veces, dependiendo de la velocidad de lectura, pero 16 a 20 veces podrían leer la Biblia. Sorprendente, ¿no? Para pensar el tiempo que gastamos. Y a veces nos cuesta seguir el programa anual de lectura, ¿no? Tal cual, para pensar. Bueno, los creyentes de Éfeso también vivían en una sociedad corrupta, llena de distracciones, presión cultural y económica, y en medio de esa vida turbulenta que el sistema del mundo proponía en ese entonces, pero sigue proponiendo, el apóstol Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo, justamente, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bueno, claro que no había en la época de Pablo ni TikTok, ni Facebook, ni Instagram, ni Netflix, pero seguramente como vos y como yo perdían el tiempo en alguna otra cosa, ¿no? Y la gran pregunta es, bueno, pero ¿y dónde queda Dios en todo esto? Y Dios quiere que sus hijos no desperdicien el tiempo. Dios quiere que sus hijos, grábeselo bien, no desperdicien su tiempo. Y me pareció importantísimo terminar el año
meditando en la palabra de Dios, claramente haciendo énfasis en este asunto. Y bueno, voy a tratar con el tiempo. De hecho, la definición de sabiduría misma, según este pasaje, se define en función a cómo uno usa su tiempo, ¿no? Amén. Entre otros factores. Amén. Es exactamente la definición que Pablo le da a la sabiduría. Espero que nos dé el tiempo, si no lo haremos en 2 bloques. Calculé el tiempo más o menos entre 45 y 50 minutos, espero que lleguemos. Sería bueno que a la gente le quede una unidad de pensamiento completa y no como un Tetris. Así que bueno, por ahí voy a hablar medio rápido. Pero la idea es que vamos a ver en esta porción dos maneras para que los creyentes no desperdicien su tiempo. 2 maneras para que los creyentes no desperdicien su tiempo. Primera manera, para no desperdiciar tu tiempo, debes invertirlo para el Señor. Debes invertir tu tiempo para el Señor. Versículo 15, mirad con diligencia cómo andéis. Bueno, la palabra andar es muy usada por Pablo en toda la carta. Exactamente. Si vemos cómo está estructurada la carta, estoy ante Mauro, él debe saber bien, pero por ahí los creyentes que están escuchando no tienen una noción de cómo está estructurada la epístola a los Efesios. Tiene una parte teológica, capítulos 1 al 3, y una parte práctica, 4 al 6. Lo vemos por los imperativos, casi creo que un imperativo del 1 al 3, muchos imperativos del 3 al 6. Capítulo 1 al 3, hay muchos indicativos, es decir, enseñan algo, la parte teológica, la parte más doctrinal. Por eso nos da la idea de las cosas que debemos saber. Del 4 al 6, las cosas que debemos hacer, es decir, llevar a la práctica por lo que ya sabemos, ya no se nos explicó del 1 al 3. La palabra andar no solo la usa en la parte práctica, sino también en la parte teológica. Capítulo 2, versículo 2, anoté yo, dice: anduvisteis, bueno, que Dios nos salvó por gracia mediante la fe, para que andemos en buenas obras, dice Pablo. Peripateo, como vos bien decís, la palabra. Capítulo 4, versículo 1, dice que debemos andar conforme ahora ¿qué? A la vocación con la que fuimos llamados. Capítulo 5, versículo 2, que debemos andar en amor. Capítulo 5, versículo 8, que debemos andar en luz. Bueno, la idea de andar, por supuesto, es una metáfora a la manera de estilo de vida, cómo conducirnos, ¿no? Y realmente me encanta ese énfasis. ¿Cómo estamos viviendo? Si examinamos nuestra vida, ¿cómo estamos andando? Y voy a hacer mucho énfasis en esto porque el autor lo dice. Cómo una persona debe vivir, cómo debe ser tu estilo de vida. Y para Dios esto es demasiado importante. Demasiado importante. Pablo empieza el versículo 15 con este imperativo, una orden muy clara. Mirad, mirad. La palabra mirad se usa muchísimo en la Biblia, más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Y puede usarse de muchas maneras. Por ejemplo, simplemente para referirse a ver algo. Ahí es blepo, mirar, simplemente ver. Por ejemplo, traje algunos ejemplos. Juan 25 dice que Juan miró y vio los lienzos puestos allí. Bueno, está hablando en el contexto de la resurrección de Cristo, ¿no? El sepulcro vacío y los lienzos, la idea es que miró físicamente y vio algo, blepo, ¿no? Ver algo. La palabra simplemente ver. Pero cuando este mirad es imperativo, como lo está usando Pablo, la cosa cambia. La idea no es simplemente ver algo, sino la potencia, la fuerza, el peso que le da el imperativo mismo. La idea es prestar mucha atención. Mirá cuidadosamente. Pues vamos a ver las palabritas, pero cautelosamente. Seriamente. No quiero decir la otra palabra que viene después para no romper la magia. El Señor Jesús usó mucho este imperativo el mismo. Marcos 13:5, mirad que nadie os engañe. Y ahí se ve la diferencia con simplemente el blepo de ver, ¿no? Acá es mirá atentamente, tené cuidado, mirá seriamente, observa bien, dice Jesús, le está diciendo, porque habrán engañadores. Referencia acá a los últimos tiempos, ¿no? Los falsos maestros, los falsos cristos. Capítulo 13, versículo 23 de Marcos. Bueno, lo acompaña de 2 verbos más. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo sea el tiempo. La idea es, miren, tengan cuidado, estén alertas y preparados para lo que vendrá. Estén alertas.
No estén distraídos, presten atención. Bueno, ya sabiendo el peso de mirad, y avanzo rápidamente, en nuestro texto ahora Pablo lo va a cargar aún más. ¿Y qué hace? Usa este adverbio que le va a poner al lado, ¿no? Fíjense, Efesios 5:15, presten atención ahí. Mirad, y va a decir, pues, ¿con qué? Con diligencia. ¿Cómo andéis? Podríamos decir, mirad diligentemente. El adverbio, ¿qué función cumple? Bueno, claramente siempre modifica el verbo. O lo eleva o lo reduce. Acá obviamente lo pone aún más elevado al verbo, al imperativo mirad. Entonces, mirad con diligencia. Se ve el peso, se ve la importancia. No es simplemente ver. Mirad con diligencia. Me gusta cómo lo traduce la Reina Valera 1909. Dice avisadamente. Mirad avisadamente. Y me hace acordar ahí Proverbios 22:3. ¿No? El avisado ve el mal y se esconde. El avisado ve el mal y se esconde. ¿No? ¿Por qué el avisado? Porque no es un tipo que va distraído, viviendo en piloto automático. No. Diligentemente observando. Si no, ¿cómo te das cuenta que hay un mal? Que hay un peligro. Que algo no está bien. Mira la senda de sus pies, ¿no? Amén. Exactamente esa es la idea. Me gusta cómo lo traduce la King James. Usa una palabra, yo soy cero inglés, pero cuando estoy estudiando un tema me pongo a ver las traducciones. Circumspectly es la palabra. Y la palabra es circunspectante, ¿no? Y la mejor traducción, para que se entienda sencillamente, es mirar alrededor. ¿Cómo? Cautelosamente. ¿Vieron los felinos cuando van a atacar una presa? ¿Cómo se aproximan? Se agazapan. Se agazapan, miran cada paso, cada centímetro que dan está cuidadosamente analizado. No hace nada al azar. Esa es la idea. Pablo está diciendo, no es una mirada casual, es una mirada consciente, examinadora, responsable. ¿Qué dice el apóstol? Dice, examinen su manera de vivir como alguien que sabe que cualquier paso mal dado tiene serias consecuencias. Tiene serias consecuencias. Y entre los comentaristas me gustó uno que dice el hombre, imagínense caminar por un campo minado. Imagínense, queridos amigos y oyentes, los que están en la transmisión, nadie camina distraído en un campo minado. Nadie va mirando el celular con las manos en los bolsillos, masticando chicle. Me imagino el desembarco de los aliados en Normandía, ¿no? Minada toda la costa. Yo no creo que hayan bajado como si nada. Sabían que el campo estaba minado. Una persona no va escuchando con los auriculares como andan los chicos ahora, distraídos por la calle, escuchando música o charlando. Cada paso debe medirse. Cada huella se analiza cuidadosamente, porque un paso mal dado puede costarte la vida. Esa es la idea. El creyente diligente, avisado, reconoce los peligros y también reconoce las prioridades en la vida. Está avisado, reconoce, mira cautelosamente y actúa con previsión. ¿Para qué? Para evitar los peligros. Y también, conforme a lo que la Biblia dicta, que son las prioridades de la vida. Está muy atento a cuáles son las prioridades que la Biblia dice que son. Y vive conforme a ellas. Por otro lado, el insensato, le va a llamar necio Pablo, va por la vida como distraído, según su criterio, sin darse cuenta. ¿Y qué le pasa según Proverbios 22:3? Sufre las consecuencias. Sufre el daño, ¿no? Sufre el daño, exactamente. Imagínate que fuiste a cobrar tu sueldo. Hoy todo el mundo está con la plata digital. Pero imagínate que todavía cobras en efectivo. Te pagan el sueldo en efectivo y cuando vas llegando a tu casa ves que alguien sospechoso te está siguiendo. ¿Qué haces? ¿Seguís como si nada? Tenés todo tu sueldo en el bolsillo. Cuentas que pagar, remedios que comprar, el alquiler de la casa. ¿Vas a perder ese dinero? Sencillamente, ¿seguís como si nada? Yo creo que no. Automáticamente nos ponemos en modo alerta. Empezamos a mirar cada movimiento, mirá si se acerca, si se aleja, qué hace, dónde mira, quizás ajustás el paso, ves si es necesario cruzarte de vereda, pero nada es automático.
De hecho, el cerebro mismo se pone en un modo alerta y empieza a segregar determinadas hormonas que estimulan determinadas partes del cerebro que tienen que ver justamente con la atención. Tu oído se agudiza, viste que o sea, se agudizan los sentidos en ese momento. Exactamente, es esa la idea. Y de hecho, fíjate cómo Dios dejó eso en el cuerpo humano, de algo natural, ¿no? Claro, dicen que las personas bajo ese tipo de estrés o esa presión pueden tener el doble de velocidad, el doble de fuerza. Viste que hay gente, no sé, que se le cayó el crique, el gato, no sé cómo le llaman ustedes, justo arriba y alguien, un pariente lo vio y tuvo fuerza y sostuvo el auto para que salga la persona. Bueno, En esa desesperación, el cuerpo creo que genera estas sustancias que no entiendo anatómicamente cómo funcionan, pero ¿qué sí, sucede eso? adrenalina también. Adrenalina, exactamente. Bueno, nada es automático, nada es descuidado. Todo es observado con diligencia y esa es la unidad de pensamiento a la que quiero hacer énfasis en este momento. Pablo dice que de esa manera debemos mirar. Pero acá está lo importante. En este caso no a otros, sino a nosotros mismos. A nosotros mismos. Importantísimo. Pero, ¿qué es lo que debemos mirar? Bueno, el versículo lo dice, ¿cómo andéis? Lo que debemos mirar es cómo andéis. Mirad, pues con diligencia, cómo andéis. Es un llamado a examinar seriamente cómo estás viviendo. Pablo dice, pará, frená, deja todo en pausa y fíjate cómo estás viviendo. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que haces cada minuto de tu vida? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles son tus metas en la vida? ¿Cómo estás con respecto al perdón este año? ¿Cómo lo terminás? ¿Cómo iniciás el año que viene? ¿Cómo está tu santidad, hermano querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu intimidad con el Señor? ¿Cómo está ese tiempo único entre Él y vos? ¿Es cada vez mayor? ¿Cada vez le dedicás más tiempo? ¿O cada vez tenés menos tiempo para la intimidad con el Señor? ¿Qué asuntos están consumiendo el tiempo que Dios te da? ¿Cómo está tu relación con la Escritura, con la meditación de la palabra? ¿Cómo está tu alimento espiritual personal? ¿Cómo estaba hace 5 años? ¿Cómo estaba hace 3? ¿Y cómo está hoy? ¿En qué estamos consumiendo el tiempo que Dios nos regaló en todo el 2025? Queridos oyentes, nuevamente, este es un llamado serio a que dejemos de vivir en piloto automático. Es un llamado a frenar, a analizar y dejar de simplemente como deslizarnos por la vida, como si estuviéramos en un gran tobogán de jabón, simplemente arrastrados por la corriente del mundo, el dinero, el trabajo, la cultura. ¿Cómo estamos viviendo? Ese es el llamado. ¿Cómo estamos viviendo? Una de las charlas más comunes que creo que todos tenemos acá en Buenos Aires, porque está toda la vorágine del trabajo, de que es un centro comercial, una urbe, es justamente esto de que escuchás a las personas, aún los provincianos que llegan a Buenos Aires, ya al tiempito adoptan esta frase: no tengo tiempo. No tengo tiempo. La gente constantemente está apurada, está corriendo. ¿Podés? No, no tengo tiempo. ¿Podés? No, no puedo. Estoy muy apurado, estoy ocupado. La pregunta es, ¿a dónde corren? ¿Por qué corren? ¿Qué están haciendo? ¿Qué persiguen? ¿Añadirán una pulgada más a su vida con eso? Exactamente. Y es la idea, a eso vamos. Vos podés tomarte el trabajo, de hecho los que están escuchando, hagan la prueba mañana mismo, domingo. De hecho pueden preguntarle a los hermanos en las congregaciones y van a ver, fíjense los del servicio, vayan y pregúntenle, che, ¿por qué siempre estás corriendo? Pregúntenle a estas personas, de todos, sea incrédulos o creyentes, pregúntenle. ¿Por qué tienen la agenda llena? ¿Qué están llenos de actividades? Pregúnteles. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y pregúntele seriamente mirándolo a los ojos. ¿Para qué vivís? ¿Para qué vivís? Dígales, yo sé que vos haces un montón de cosas, pero ¿por qué haces lo que haces? ¿Cuál es el objetivo real de tu vida? La respuesta, en su gran mayoría, será la misma. Y sorprendente, lo que te van a contestar es simplemente no sé.
No sé por qué hago lo que hago. No sé por qué corro, simplemente no puedo parar. Bueno, el llamado de Pablo acá es a frenar y analizar seriamente tu vida, cómo estás viviendo, por qué haces lo que haces, cuál es tu motivación. ¿Es el amor de Cristo? A usted creyente, ¿su motivación es el amor de Cristo? ¿Es la gloria de Dios? ¿Por eso corres? Y lo triste es que a esta misma iglesia que Pablo, creo alrededor del año 60, escribe esta epístola, les advirtió el apóstol Pablo que analicen su andar, alrededor del año 60 en esta epístola a los Efesios. Bueno, a esta misma iglesia 30 años después, ¿qué le va a decir el Señor Jesús? Ahí en el libro de Apocalipsis. El Señor Jesús le va a decir, tengo contra ti que has dejado tu ¿qué? Tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y esta iglesia de Éfeso había hecho muchas cosas buenas. Lo pueden leer luego si tienen ganas ahí en Apocalipsis capítulo 2. Jesús los elogió, reconoció su arduo trabajo, su paciencia, su celo al reprender a los falsos apóstoles. El discernimiento que tenían. Pero a pesar de todo lo que habían hecho en un momento, ¿qué pasó? Dejaron de mirar con diligencia. Y el Señor Jesús les advierte, has dejado tu primer amor, arrepiéntete. Y qué tristeza lo que sucedió, no sabemos bien cómo fue el proceso, pero los historiadores dicen que la iglesia de Éfeso desapareció cerca del siglo II. No es broma, es algo serio esto que estamos analizando, es algo que necesitamos hacer urgentemente, parar y examinar nuestras vidas a la luz de la palabra. No vaya a pasar que lleguemos al final de nuestra vida y nos demos cuenta de que todas esas muchas cosas que hicimos no valgan la pena para nada. Paja, hojarasca y heno, ¿no? Exactamente. ¿Se imaginan? Pero hice muchísimas cosas, ¿sí? Pero nada de eso valió la pena. Pero hice muchísimo dinero. ¿De qué te sirvió? Se queda en la tumba. Se queda en la tumba. Pero tengo una gran reputación. Se queda en la tumba. Pero soy popular. Tengo cientos de amigos. Se quedará en la tumba. Pero logré tener la casa, el auto, la posición que tanto quería. Pero decime, ¿qué valor tiene eso delante de Dios? ¿De qué sirve? Madera, heno y hojarasca nuevamente. Y qué triste llegar al final de tu vida. Yo me imagino, ¿no? Tirado en la camilla, con el suero, los tubos, todo puesto, pero consciente. Y preguntarte a vos mismo con tristeza, ¿qué hice con mi vida? ¿En qué gasté el tiempo que Dios me dio? Analícenlo ustedes que escuchan, analicémoslo nosotros. Bueno, para que eso no ocurra, el apóstol Pablo nos dice, mirad con diligencia cómo andéis. Y acá Pablo va a utilizar un recurso literario, una antítesis retórica, para generar un impacto. No lo voy a explicar, pero brevemente él va a decir primero cómo no debemos andar como necios y luego cómo sí debemos andar como sabios. Entonces, antes de decirnos cómo sí debemos andar, cómo sí debemos vivir, nos dice cómo no debemos vivir. Cómo no debemos vivir como necios. ¿Qué es un necio en la Biblia? Rápidamente es la persona que vive sin tener en cuenta a Dios, no le preocupa la eternidad, él mismo vive como si él fuera el Dios de su vida. Ese es el necio. Para la Biblia el necio es aquel que no le importa a Dios. Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. La traducción no es que sea un ateo, sino que fuera Dios. No quiero a Dios en mi vida, no me importa Dios. Eso es. Tristemente, así viven la mayoría de las personas. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿No? Ibas a decir algo más. Ahora fíjense, no es que eran ateos. Dice, habiendo conocido a Dios, revelación natural. Todo el mundo sabe que hay Dios. Todo el mundo sabe que esto no es una casualidad, que no puede ser todo arte de magia. Digamos, no nos vamos a poner a rebatir
teorías ateístas, pero todo el mundo sabe que hay un Dios. libro que se titula No tengo suficiente fe para ser ateo. Exactamente, hermoso, me encantó. Sí. Saben que hay un Dios, pero no les importa. Ellos quieren vivir la vida en sus términos y no en los términos de Dios. Así vive el necio. Dice ahí Efesios 4:17, el necio vive en la vanidad de su mente. O sea, no piensa en la eternidad, no le importa. No piensa en que algún día su corazón va a dejar de latir y va a morir. No le interesa, no le importa. No piensa que un día se va a ir de esta tierra y va a tener que rendir cuentas a Dios, ¿no? Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero no les importa, simplemente no les importa. Viven para el vientre, ¿no? Para este siglo, solamente pensando en lo terrenal, como si no hubiera un mañana. Este tiempo y nada más. Tenemos se ve reflejado muchas veces en la actitud que se toma frente a la fiesta. Importantísimo. Excesos, etc. Es que viven el momento. Excesos, no solamente en comida y bebida, el consumismo, vanidades, etc. La preocupación por la estética, la ropa, todo lo que no tiene nada que ver con el nacimiento de un Dios de la manera más humilde, ¿no? Tenemos al Señor Jesús ahí en Lucas 12 contando una parábola respecto de la necedad, ¿no? De no tener en cuenta a Dios. Ustedes lo pueden leer después. Un hombre rico tiene una cosecha tan abundante que no tiene dónde guardarla. ¿Qué decide el tipo? ¿Sabes qué? Voy a derribar este granero y voy a hacer otro más grande. Me paré para toda la cosecha. Ya está. ¿Viste? No decide hacer graneros más grandes, planeando ya jubilarse a los 20, 25, 30, ponete. Ya hasta ahora me voy a echar panza arriba a descansar y a disfrutar de la vida. Ese fue el plan del hombre y la advertencia de Dios. Necio, necio le dice. Esta misma noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Necio. ¿Cuándo pensaste en la eternidad? Necio, repito. ¿No pensaste que en cualquier momento podés morir? Bueno, ese es el necio en la Biblia y Pablo nos manda, nos ordena. No vivan como necios. No vivan como necios. Por eso, si vos estás escuchando este mensaje y no sos un creyente, te ruego en este momento, considera tu alma. Tenés que saber que vas a morir. Vas a morir. Ahora o en 20 años o en 50 años, no importa la edad que tengas, pero vas a morir. Por más que evites, como muchas personas me dicen, muchas personas cuando uno quiere hablarles, testificar, no, yo de la muerte no quiero hablar. No me hables de eso, no quiero saber nada. Bueno, por más que vos no quieras hablar de la muerte, eso no lo impide. Vas a morir. Ahora, más tarde, más temprano, y el día que mueras vas a dar cuentas a Dios. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? Si vos no sos un creyente, pero en este momento estás teniendo luz del Evangelio o escuchás este mensaje después y te das cuenta que sos un pecador y te das cuenta que tus pecados te condenan delante de un Dios santo y por tus pecados te estás yendo al infierno. Querido amigo, a vos te digo, la única manera de salir de ese lugar, la única manera de ser perdonado, de ser reconciliado, es por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, te ruego, arrepentite ahora de tus pecados, donde estés. Arrepentite ahora mismo a vos que estás escuchando y clamá a los pies de Cristo. No seas necio. No digas como el necio, eso lo voy a dejar para mañana. Por favor, no lo hagas. No lo hagas. Aprovecha el tiempo, aprovecha esta oportunidad. Si no sos creyente, pero Dios te está dando sensibilidad en este momento, vení a Él en arrepentimiento y fe. Quizás mañana sea tarde, quizás mañana ni estés vivo. ¿Cuánta gente morirá esta noche en un accidente de tránsito? 159.000 personas van a morir hoy, conforme a las estadísticas en todo el mundo. ¿Qué te hace pensar que vos no vas a ser una de ellas? Quizás mañana no estés vivo, pero quizás, y también debemos pensar en esto, quizás mañana tu corazón esté duro. Quizás, escucha bien, hoy sea la última oportunidad que Dios te da sensibilidad al Evangelio. Romanos capítulo 1 dice, no tuvieron en cuenta a Dios, ¿y qué dice? Dios los entregó. Dios los entregó. Mateo 13. ¿Por qué Jesús habló en parábolas? Para que oyendo no oigan,
para que oyendo no oigan. Juicio de Dios, es juicio divino. Así como la muerte y el infierno, Dios también endurece los corazones. Los entrega a una mente reprobada, a aquellos que rechazan el evangelio y los abandona a las consecuencias de sus propios deseos. ¿Está bien? ¿Esta es tu elección? Es tristísimo. Corazón entenebrecido, creo, ¿no? Corazón entenebrecido, Romanos 1. Por eso te ruego, mirá con diligencia, si te das cuenta por tu andar que no sos creyente, y esto es importantísimo, Mauro, que a lo mejor vos venís a la iglesia, escuchás sermones, tenés amigos creyentes, te vestís como un creyente, manejás el léxico de un creyente, pero te das cuenta que no hay vida espiritual en vos. Yo te ruego esta noche, arrepentite ahora mismo. La Biblia enseña que si te arrepentís de tus pecados ahora y acudís a Cristo en arrepentimiento y fe, Él te regala la vida eterna en este preciso momento. No seas necio, te lo ruego. Pero, y acá está el pero, y vamos rápidamente para esta última parte, esta epístola no está dirigida a los incrédulos, sino que a los creyentes. Esta carta, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se la escribe a los creyentes de Éfeso. ¿A quiénes? Bueno, a los que fueron predestinados según el capítulo 1. Pablo les habla a los que fueron sellados, capítulo 1, con las arras, este sello, esta garantía. Anticipo sería, ¿no? Una Es, especie de anticipo. amén. Pablo les habla a los que fueron salvos por gracia mediante la fe, según capítulo 2. Pablo no le está hablando a los inconversos, sino a creyentes. Y Pablo les dice a los creyentes, y nos dice a los creyentes, no vivan como necios. Y usted se estará preguntando, pero ¿y cómo es esto? Bueno, tristemente los creyentes distraídos podemos caer en vivir como necios. Obviamente el creyente sí tiene a Dios en su vida, pero caemos en patrones de vida como los necios. Y poco a poco nuestras prioridades empiezan a distorsionar. Y muchas veces vemos las metas de vida de los inconversos y de veras las comparamos con las metas de vida de muchos creyentes y tristemente no hay mucha diferencia. Tristemente, sorprendentemente, no hay mucha diferencia. Muchos creyentes viven como si la meta suprema de sus vidas fuera tener su casa, cambiar el auto, que llegue fin de año para irse de vacaciones, hacer crecer sus negocios. Y aunque estas cosas en sí no están mal, claramente, la Biblia dice que todo eso es vivir como necio. Es vanidad. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Es interesante, ¿no? Porque si vos estás hablando más de blockchain, de interés compuesto, si estás hablando más que de eso, interés compuesto, los 7 unicornios, las acciones, que de hecho muchas de las personas de nuestra generación, o de nuestra edad, entre 30 y 40, muy obsesionadas con esas cosas. Pero si hablas más de eso y te interesa más eso que la palabra de Dios, hay un problema. Hay un problema serio. Hay un problema serio en el corazón. Tal cual. Si tus prioridades no son una atención diligente a la Escritura, atención, diligente a la Escritura, tanto personal como congregacionalmente. Si tu prioridad no está en congregarte, asistir fielmente a tu iglesia local, a donde el Señor nos ha llamado a edificarnos, y no asistís simplemente por dinero, hay un problema. ¿Dónde están tus prioridades? Hay un problema en el corazón. Uno tendría que analizar esto, ¿no? Porque muchos creyentes, fíjate, cambian de trabajo aunque les quite tiempo de congregarse, aunque les quite tiempo con la familia, aunque les quite tiempo de intimidad con el Señor. Y la pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Solo por ganar más dinero? Eso no es de sabio, eso es de necio. ¿Quiere saber, hermano, amigo, oyente que usted está escuchando o que va a ver el video después? ¿Quiere saber si usted ama más el dinero que al Señor? Bueno, fíjese qué tiene que sacrificar. ¿Qué es lo que está sacrificando en pos del dinero? ¿Qué está sacrificando usted en el altar del dinero? ¿La reunión de oración? ¿A qué hora llega? ¿A qué hora llega los domingos a la iglesia, al culto? ¿Qué está sacrificando? Es toda una cadena, Mauro. El culto del domingo a la mañana
empieza el viernes, el sábado, donde uno empieza a preparar en su corazón, empieza a disponer el tiempo, a facilitar los medios, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Hay un problema en el corazón. Muchos padres están más preocupados en que sus hijos sean felices en vez de preocuparse en que sus hijos sean santos. Están más preocupados en que sus hijos sean grandes profesionales, que hablen 5 idiomas y sean populares antes de que sean hombres y mujeres temerosos de Dios. Así ven la vida los necios. Analícelo usted, yo no quiero ser ofensivo, simplemente vengo a exponer lo que la Biblia dice. Mirad. Lo cual es un rasgo de la mundanalidad, ¿no? Yo meditaba esta semana pensar que si una persona dice, una persona puede estar divorciada, ser un desastre, no amar a sus hijos, pero se presenta en una reunión social, yo soy el doctor tanto, médico tanto, que tarde, señor, te mira de otra manera. Ahora, hay un tipo que padre de familia, 4 hijos, logró formar una familia, logró mantener un matrimonio, que hoy en día es una excepción. Oh, ¿cómo te va todo? Logra mantener, sos uno más, ¿viste? logra mantener su trabajo. Tal cual. Logra mantener su trabajo. ¿Cuántos malos testimonios de creyentes que andan botando de trabajo en trabajo nunca sientan cabeza? Es tristísimo de lo que estamos hablando, pero es necesario desinfectar la herida con la verdad de la palabra. Esas prioridades son de necios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Bueno, y a esto iba Mauro. ¿Quién es el sabio entonces en la Biblia? Contraste. Bueno, la persona sabia no es el empresario, no es el que tiene dinero ni reputación, tampoco es el intelectual, porque si no los premios Nobel de la Paz serían sabios. No es el que se leyó toda una biblioteca de filosofía. No. Ese no es el sabio de la Biblia. Los youtubers que tienen 10 millones de vistas, esos no son los sabios, los populares. No. Esos son los exitosos según el mundo. El sabio según la Biblia es la persona que tiene en cuenta a Dios como prioridad en su vida, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el sabio. Es la persona que piensa en la eternidad constantemente. Y acá el Espíritu Santo va a hacer énfasis en lo importante, en aquello que quiere dejarnos impregnado y que es cómo debe vivir el sabio. ¿Cómo debe vivir el sabio? Aprovechando bien el tiempo, versículo 16, ¿cómo debe vivir el sabio? Aprovechando bien el tiempo. De vuelta. Para vivir como un sabio, debes aprovechar bien el tiempo. La palabra acá usada, aprovechando, bueno, es hexagorazo. Voy a tratar de resumir lo más que pueda rápidamente. No sé cuánto tiempo tenemos más o menos. Muy poco. Puede ser la segunda parte también. Bueno, la palabra que usa Pablo aquí es hexagorazo. La idea es redimir el tiempo y tiene que ver con comprar algo por precio. Pablo lo usa de manera metafórica y dice en palabras más sencillas, bueno, aprovechar cada oportunidad, el tiempo que tenés, perfecto. Aprovechá el tiempo que tenés, las oportunidades que tenés no son infinitas. Y la idea es redimir, es que tenés que comprar cada una de esas oportunidades que Dios te da a lo largo del día, cada día de tu vida. Empecé este sermón diciendo que una de las frases más usadas es no tengo tiempo. ¿Cuánto oraste esta semana? No tengo tiempo, no tuve tiempo. ¿Leíste la Biblia esta semana? ¿Qué estás aprendiendo? No, la verdad, no tuve tiempo. ¿Invertiste tiempo con tu familia esta semana? No, la verdad que no tuve tiempo. Bueno, pero tus días tuvieron 24 horas, igual que los de todos, igual que los míos, igual que los de Mauro, igual que el de cada ser humano, el día tuvo 24 horas. No es que tuviste menos tiempo, la realidad es que lo gastaste en otra cosa ese tiempo. Entonces, Pablo acá usa la metáfora de redimir el tiempo. Nunca, y escucha bien, nunca jamás vas a tener más de 24 horas en el día, nunca jamás. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprovechar las oportunidades. Cada día es una nueva oportunidad para que vos puedas glorificar a Dios. Y voy terminando esta primera parte, lo vamos a hacer en 2 bloques. Hoy vamos a hacer simplemente la primera parte
para no desperdiciar tu tiempo, tenés que dedicar tu tiempo al Señor. El problema con el tiempo es que nos da la impresión de ser inagotable, infinito. Y nos engañamos a nosotros mismos. Así que aquellos que están escuchando y dicen, mañana voy a arrancar, mañana arranco a leer la Biblia. Total, hay tiempo, mejor mañana. Ahora unos videitos más de TikTok, ¿no? Mañana voy a invertir tiempo con mi familia o la semana que viene. Hoy no. El año que viene me voy a comprometer con el servicio en la iglesia o el otro quizás, cuando mejore el trabajo, cuando me case, cuando me reciba, cuando mis hijos sean grandes, etc. Pero hoy no tengo tiempo, no puedo. Lo que debes saber es que hoy tenés la oportunidad de estar con tu familia. Mañana no sabes. Hoy tenés la oportunidad de leer la Biblia, mañana no sabes. Te ruego, aprovechá bien el tiempo y voy cerrando con esto. Hoy no voy a congregarme, mañana domingo no voy a congregarme, voy a tomar este domingo para mí. El próximo será. No seas necio, ¿Qué sabes? ¿Dónde y cómo vas a estar en una semana? Las enfermedades vienen, las dudas vienen, el diablo y la carne están ahí al acecho y cuando te querés acordar pasaron meses apartados. Aprovechá bien el tiempo. Cada oportunidad, no sea que llegue el día malo y arrase con todo porque no te preparaste. Cuando hubo una oportunidad estabas en Instagram, ahora es tarde. El día malo va a llegar, eso es el tema. El día malo viene. El día malo viene. El día malo viene. El día malo viene y lo vamos a ver también en Efesios 6, si vos llegás, vamos a ver el día malo. Entonces, si hoy tenés la oportunidad de invertir tiempo, primero con el Señor, lo importante es tu intimidad con el Señor. No la desaproveches. Muchas gracias, Ezequiel. Y bueno, espero la segunda parte con ansias la semana que viene, ¿está bien? La semana que viene la seguimos. Dale, muchas gracias. Bendiciones a todos. Querida audiencia y bueno, hasta la semana que viene.